Imagina que tu trabajo consiste en mentir profesionalmente. No con palabras, sino con líneas trazadas sobre papel. Durante más de 100 años, los mapas oficiales de Portugal mostraban dragones donde había puertos seguros, tormentas perpetuas donde las corrientes eran favorables, y vacío absoluto donde se amontonaban islas repletas de especias. No era ignorancia medieval. Era la política de Estado más sofisticada del siglo XV, la política de sigilo, una operación de contrainteligencia que convertía cada mapa en un arma de guerra económica. Mientras Venecia pagaba fortunas por copias de estos mapas falsificados, los pilotos portugueses navegaban con cuadernos secretos que nunca veían la luz pública. Dibujaban monstruos para proteger monopolios, alteraban latitudes para hundir a la competencia, y morían en silencio, llevándose secretos que valían más que ciudades enteras. Esta noche vas a descubrir cómo se construyó el engaño cartográfico perfecto, cómo un reino pequeño en el borde de Europa logró que el mundo entero creyera que los mares del sur eran innavegables. Y cómo los hombres que conocían la verdad vivieron atrapados entre el poder de ese conocimiento y la condena a muerte por revelarlo. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora ponte cómodo. Ajusta la almohada. Deja que tu respiración se ralentice. Vamos a navegar juntos hacia un mundo donde la mentira mejor dibujada valía más que cualquier verdad. Eres piloto mayor de la corona de Portugal. Es el año 1481. Hace 37 días que zarpaste de Lisboa con destino a la costa de Guinea, y esta mañana, frente a las costas de lo que algún día se llamará Sierra Leona, te despiertas sabiendo que hoy tendrás que mentir al menos 5 veces antes del anochecer. El camarote huele a madera húmeda y a la cera de la vela que dejaste consumirse durante la noche. Sobre la mesa de mapas, deliberadamente abierto para que cualquiera que entre lo vea, descansa tu diario de a bordo falso. Las páginas muestran coordenadas reconfortantes, latitudes que sugieren que estáis apenas a 10 días de casa, rutas dibujadas que evitan cuidadosamente las zonas que el diario describe como aguas de monstruos o mareas que devoran navíos. Es un libro diseñado para ser robado, para ser leído por ojos equivocados, para tranquilizar a una tripulación que no debe saber dónde está realmente. El verdadero diario, el que contiene las coordenadas reales, las profundidades auténticas, los secretos que has jurado proteger bajo pena de muerte, ese descansa en un cofre de hierro bajo tu cama. Solo tú tienes la llave. Solo tú sabes que en realidad estáis a 42 días de Lisboa, que habéis navegado más al sur de lo que ningún mapa público muestra como posible, que las aguas hirvientes del Ecuador, que tanto aterran a los marineros venecianos, son en realidad mares templados y navegables. Te vistes despacio. La camisa de lino está rígida por la sal que el aire deposita sobre todo. Los botones de hueso resbalan entre tus dedos hinchados. Afuera, oyes el crujido familiar del mástil, el golpe constante de las olas contra el casco de roble y las voces nerviosas de la tripulación. Están asustados. Llevan asustados desde que pasasteis el Cabo Bojador hace semanas. Todos han oído las historias. Todos saben que los mapas que circulan por las tabernas de Génova y Venecia
muestran dragones justo donde ahora navegáis. Sales a cubierta. El sol de la mañana es brutal, una bola de fuego blanco que convierte el océano en un espejo cegador. El contramaestre te saluda con un gesto de cabeza. Tiene ojeras. Nadie duerme bien cuando cree que está navegando hacia el fin del mundo. Buenos días tenga vuestra merced, dice. Pero su voz delata la pregunta que no formula. ¿Sabemos dónde estamos? ¿Vamos a volver a casa? Sonríes. Es una sonrisa calculada, tranquilizadora, completamente falsa. Buenos días tenga él también. Hoy tomaremos la altura al mediodía. Verá que estamos exactamente donde debemos estar. Esta es la mentira número 1 del día. No estáis donde debéis estar, según ningún mapa que ellos hayan visto jamás. La mañana transcurre en tareas rutinarias. Los marineros reparan cabos, limpian la cubierta, vigilan el horizonte en busca de señales de tierra o, peor, de otros barcos. Un navío español, veneciano o genovés, aquí sería un desastre. No por el peligro militar, sino porque verían vuestra ruta. Aprenderían vuestro secreto. Y el monopolio portugués sobre el oro de Guinea, sobre las rutas hacia las islas de especias, se desmoronaría como arena entre los dedos. Observas el mar. Las aguas aquí son de un azul tan profundo que parece negro. Ocasionalmente, un pez volador rompe la superficie, sus aletas extendidas brillando como plata antes de volver a sumergirse. La tripulación lo interpreta como mal augurio. Tú sabes que solo significa que estáis en aguas cálidas, ricas, llenas de vida. Pero no lo corriges. Que tengan miedo. El miedo los mantiene obedientes. Al mediodía, el sol alcanza su cénit. Es el momento sagrado de cada día en el mar, cuando el piloto debe tomar la altura del sol para calcular la latitud. Toda la tripulación observa este ritual. Es el único momento en que pueden intentar descifrar dónde están realmente. Sacas el astrolabio, un disco de bronce pulido con grabados precisos. Lo sostienes en alto, alineando la alidada con el sol. Entrecierras los ojos contra el resplandor. La luz del mediodía te atraviesa como una lanza. El instrumento marca un ángulo que tú lees con precisión absoluta. 42 grados. Estáis mucho más al sur de lo que ningún mapa público admitiría como navegable. Pero no escribes 42 grados. Sacas el diario de a bordo falso. Lo sostienes en alto, para que todos vean que registras la medición con transparencia absoluta. Y escribes, con letra clara y decidida, 38 grados. 4 grados de diferencia. Suficiente para mover la costa de África cientos de kilómetros hacia el norte en cualquier mapa que se trace a partir de este diario. Suficiente para que cualquier espía que copie estas coordenadas acabe navegando hacia la nada. Esto es la falsificación de la latitud. Tu rutina diaria. Tu contribución personal al engaño más grande de la era de los descubrimientos. 38 grados, contramaestre. Anuncias con voz firme. Tal como esperaba. Estamos en la ruta correcta, a buen ritmo hacia el Cabo de Buena Esperanza. El contramaestre asiente, aliviado. Los marineros murmuran entre sí, tranquilizados. Ninguno sabe leer el astrolabio tan bien como tú. Ninguno sospecha que acabas de mentirles a todos. Es la mentira número 2. Por la tarde, ordenas un cambio de rumbo que desconcierta a todos. En lugar de seguir costeando hacia el sur, como dicta la lógica aparente, das orden de virar hacia el oeste, hacia mar abierto, hacia lo que parece ser la nada absoluta.
El contramaestre te mira como si hubieras perdido el juicio. ¿Hacia el oeste, señor? Pero la costa está al este. Si nos alejamos. Confiad en mí, dices simplemente. Y esa es toda la explicación que das. Porque lo que sabes, lo que jamás puedes revelarles, es el secreto del Volta do Mar. El conocimiento que vale más que oro. La técnica que ningún mapa oficial portugués mostrará jamás. Para navegar hacia el sur en el Atlántico, primero debes navegar hacia el oeste, alejarte de la costa, adentrarte en el océano aparentemente vacío hasta alcanzar las corrientes y vientos que giran en un enorme arco circular. Entonces, y solo entonces, esas corrientes te llevarán hacia el sur con velocidad y seguridad imposibles de lograr costeando. Es contraintuitivo. Es aterrador para cualquiera que no lo comprenda. Y es absolutamente efectivo. Pero en todos los mapas que Portugal vende, regala o permite robar, esa zona del océano está marcada como Mare Tenebrosum, mar de tinieblas, aguas donde los vientos cesan y los barcos quedan atrapados para siempre, donde la tripulación enloquece de sed mientras el sol los abrasa. Nada de eso es cierto, pero necesitas que el mundo lo crea. El barco vira, las velas se tensan con un chasquido seco. Durante las siguientes horas, la costa africana desaparece lentamente en el horizonte oriental. Los marineros están aterrorizados. Algunos rezan. Otros te miran con una mezcla de temor y resentimiento. Susurran que te has vuelto loco, que los vas a matar a todos. Tú mantienes la mirada fija en el horizonte occidental, las manos firmes en el timón. Porque sabes algo que ellos no saben. En 2 días, las corrientes os atraparán. Y entonces navegaréis hacia el sur más rápido que ningún barco que se atreva a costear. Llegaréis a Guinea en la mitad del tiempo que tomaría la ruta obvia. Pero eso no lo pueden saber, ni siquiera tu tripulación. Porque si un solo marinero deserta en el próximo puerto y vende la información a un agente veneciano, el monopolio portugués habrá terminado. Esa noche, cena solo en tu camarote. Pan duro, pescado seco, vino agrio que sabe a vinagre. La vela parpadea sobre la mesa de mapas, proyectando sombras danzantes sobre el diario de a bordo falso. Lo contemplas con algo parecido al afecto. Es tu mejor obra de ficción. Una novela de coordenadas inventadas, de peligros exagerados, de rutas imposibles. Junto a él, enrollado y atado con cordel, descansa un mapa que llevas para comerciar en Guinea. Está bellamente ilustrado. Los cartógrafos de Lisboa han hecho un trabajo magnífico. En los márgenes del océano, donde tú sabes que solo hay agua y viento, han dibujado dragones marinos con escamas detalladas y fauces abiertas. Sirenas de pechos desnudos que atraen barcos hacia arrecifes inexistentes. Remolinos gigantescos que devoran navíos enteros. Es arte. Es hermoso. Y es completamente falso. Pero servirá. Cuando llegues a la factoría portuguesa en el Mina, intercambiarás este mapa con algún comerciante local que, a su vez, lo venderá a un mercader genovés de paso. El genovés lo copiará y llevará la copia a Venecia. Los venecianos estudiarán el mapa, creerán que han adquirido inteligencia valiosa y trazarán expediciones basándose en información que tú has falsificado deliberadamente. Sus barcos se perderán, o naufragarán, o simplemente nunca encontrarán las rutas que Portugal usa. Y durante todo ese tiempo, tus compatriotas seguirán navegando con los diarios verdaderos, con los mapas reales, con el conocimiento del Volta do Mar que se transmite solo de boca a oreja
entre pilotos jurados al secreto. Sonríes. Es agotador ser el guardián de tantas mentiras. Pero también es, de una forma extraña, satisfactorio. Estás librando una guerra sin disparar un solo cañón. Tu arma es la tinta. Tu campo de batalla es el pergamino. 3 días después, tal como sabías que sucedería, las corrientes os atrapan. El barco comienza a deslizarse hacia el sur con una velocidad que asombra a toda la tripulación. Los vientos son constantes, favorables, perfectos. El mar que tanto temían resulta ser el más generoso que han conocido. El contramaestre se acerca a ti en cubierta, con expresión de asombro y algo más. Sospecha. Es como si lo hubierais sabido todo el tiempo. Señor. Le miras directamente a los ojos. Los mares son misteriosos, dices con tono neutro. A veces, la providencia sonríe a los navegantes valientes. Es la mentira número 43 del viaje, aproximadamente. Has perdido la cuenta. Pero él no insiste, porque hacer demasiadas preguntas sobre cómo el piloto mayor conoce rutas que no aparecen en ningún mapa es peligroso. La corona tiene oídos en todas partes, y la pena por revelar secretos de navegación es la muerte. Así que él asiente, murmura algo sobre la voluntad de Dios, y vuelve a sus tareas. Y tú vuelves a las tuyas. Seguir navegando hacia el sur. Seguir anotando coordenadas falsas en el diario falso. Seguir protegiendo el secreto que mantiene a Portugal como dueño invisible de los mares. Claro que esta existencia tiene su precio. Vives atrapado entre 2 realidades, el mundo real que conoces y el mundo falso que ayudas a mantener. A veces, cuando estás solo en tu camarote por las noches, te preguntas qué quedaría de ti si alguien te despojara de todos los secretos. Si solo te quedara la verdad. Pero esa es una reflexión peligrosa, y la apartas de tu mente. Tienes trabajo que hacer. Mentiras que escribir. Un diario falso que mantener actualizado con la ficción más convincente posible. Porque mientras los mapas del mundo sigan mostrando monstruos donde hay riquezas, Portugal seguirá siendo el único reino que sabe cómo llegar a ellas. Y tú seguirás siendo el hombre que dibuja esos monstruos. Una línea falsa a la vez. Segmento 2. La escuela de Sagres, una fábrica de monstruos. Pero aquellos dragones que dibujas en los márgenes de tu mapa falso no nacieron de la imaginación de un artista asustado. Fueron diseñados, calculados, aprobados en despachos donde se libraban guerras que ningún cronista registraría jamás. Retrocedemos 60 años antes de tu nacimiento, al año 1419, a un promontorio azotado por el viento en el extremo suroeste de Portugal, donde el océano Atlántico se encuentra con el Mediterráneo en un abrazo violento de corrientes encontradas. Sagres, el fin del mundo conocido. Y, paradójicamente, el lugar donde comenzó el engaño más sofisticado de la historia de la navegación. El hombre responsable se llamaba Enrique. El infante Don Enrique. La historia lo conocería después como el navegante, un sobrenombre irónico considerando que apenas navegó en su vida. Pero lo que hizo fue mucho más poderoso que capitanear barcos. Construyó el sistema que convertiría la información geográfica en el arma más letal de Portugal. Enrique no era como imaginamos a los exploradores. No era un aventurero romántico ansioso por descubrir horizontes. Era un administrador obsesivo, un estratega frío, y comprendía algo que sus contemporáneos no captaban.
En una era donde el conocimiento geográfico significaba poder económico absoluto, controlar la información era más valioso que controlar territorios. Imagínalo en su escritorio de la fortaleza de Sagres, rodeado de mapas contradictorios, relatos de marineros, instrumentos de navegación traídos del mundo árabe. Es el año 1422. Acaba de regresar de la conquista de Ceuta, en el norte de África, donde por primera vez los portugueses han tocado el continente que cambiará su destino. Y ha hecho un descubrimiento inquietante. En los mercados de Ceuta, las especias que en Lisboa cuestan una fortuna se venden por casi nada. El oro, que en Europa vale su peso en poder político, fluye con abundancia cotidiana. Todo viene del sur, del interior de África, de rutas comerciales que atraviesan el Sahara en caravanas que tardan meses. Pero, ¿y si hubiera otra forma? ¿Y si Portugal pudiera rodear África por mar y llegar directamente a las fuentes de ese oro y esas especias? El problema era que nadie sabía si era posible. Los mapas árabes, los más avanzados de la época, mostraban el Atlántico africano como un abismo. Los marineros portugueses se negaban a navegar más allá del Cabo Bojador, convencidos de que las aguas hervían al sur del Ecuador, que los vientos cesaban dejando los barcos atrapados para siempre, que criaturas marinas del tamaño de islas devoraban cualquier navío que se atreviera a adentrarse en esas latitudes malditas. Enrique se dio cuenta de algo crucial. Estos miedos eran el mejor sistema de protección posible. Si conseguía que sus propios hombres superaran esos terrores y descubrieran que eran falsos. Pero mantenía vivo el miedo en el resto del mundo. Portugal tendría un monopolio protegido no por armadas, sino por superstición. Así comenzó la doble operación más ambiciosa de la historia marítima: descubrir la verdad y, simultáneamente, enterrarla bajo capas de mentiras cuidadosamente cultivadas. La escuela de Sagres no era realmente una escuela en el sentido que entenderíamos hoy. No había aulas ni profesores formales. Era más bien un centro de inteligencia, una agencia de espionaje encubierta como instituto de navegación. Enrique reunió a los mejores cartógrafos, astrónomos, constructores navales y, crucialmente, maestros en el arte de la desinformación. El sistema funcionaba así. Cada expedición que zarpaba llevaba órdenes estrictas. Los capitanes debían mantener 2 conjuntos de registros. El diario oficial, que sería archivado en la Torre do Tombo de Lisboa bajo llave y custodia real, contenía las coordenadas reales, las profundidades auténticas, las descripciones precisas de costas, corrientes y vientos. Ese libro de cuero que tú guardas bajo tu cama, 60 años después, es heredero directo de este sistema. Pero había un segundo diario. El diario que se dejaba accidentalmente en tabernas, el que los marineros borrachos revelaban a extranjeros curiosos, el que los espías venecianos copiaban creyendo haber logrado un golpe de inteligencia magistral. Ese diario contenía ficción cuidadosamente elaborada. Y aquí está el genio diabólico del sistema. Las mentiras no eran aleatorias. Eran específicas, verificables en parte, y aterradoras. Por ejemplo, cuando Gileanes finalmente cruzó el Cabo Bojador en 1434, descubriendo que las aguas al sur no hervían ni había monstruos, el informe oficial secreto lo registró con precisión aburrida. Aguas navegables, profundidad adecuada, sin incidentes.
Pero la versión que circuló por Europa describía que Eanes había sobrevivido por milagro a mareas que giraban como molinos. Había visto serpientes del tamaño de 3 hombres, y que sus marineros habían enfermado de fiebres del Mar del Sur que los dejaron delirantes durante semanas. La verdad, Eanes tuvo un viaje aburrido, sin incidentes dignos de mención. Pero la ficción servía a un propósito. Cualquier marino que oyera esa historia pensaría 2 veces antes de intentar la ruta. Y si lo intentaba, iría preparado para peligros inexistentes, perdiendo tiempo y recursos en precauciones innecesarias. Pero Enrique comprendía que las mentiras puramente verbales no eran suficientes. La gente olvidaba los rumores. Lo que perduría era lo que estaba escrito en los mapas. Así que instituyó un sistema de cartografía dual. En Sagres, los cartógrafos reales dibujaban 2 versiones de cada mapa recién explorado. La versión verdadera se guardaba en una cámara sellada de la fortaleza, accesible solo para pilotos mayores jurados al secreto bajo pena de muerte. Esos mapas eran austeros, precisos, sin adornos. Mostraban costas reales, profundidades medidas, corrientes verificadas. Eran documentos técnicos. La versión falsa era una obra de arte. Los cartógrafos trabajaban en ella con el mismo cuidado que pondrían en una comisión para el rey. Pero su tarea era embellecer el engaño. Donde la versión verdadera mostraba una bahía segura, la falsa dibujaba arrecifes imaginarios. Donde había vientos favorables, la falsa mostraba zonas de calma mortal. Y, crucialmente, llenaban los espacios en blanco con ilustraciones elaboradas de criaturas imposibles. No eran criaturas aleatorias. Cada monstruo tenía un propósito psicológico específico. Los dragones marinos se colocaban en zonas de aguas profundas y seguras para transmitir el mensaje: aquí te tragarán. Las sirenas aparecían cerca de costas con corrientes engañosas, sugiriendo: aquí te perderás seducido por cantos que te desviarán. Los remolinos gigantes marcaban las mejores rutas de corriente, invirtiendo la información. Donde el mar te empujaría favorablemente, el mapa sugería que te succionaría hacia el abismo. Era genial, era despiadado, y funcionó durante más de 100 años. Mientras tú navegas con tu diario falso abierto sobre la mesa, sigues sin saberlo el manual operativo que Enrique estableció generaciones atrás. Ese dragón que has dibujado en el margen, siguiendo la tradición, es descendiente directo de los dragones que los artistas de Sagres perfeccionaron. No es decoración, es táctica militar. En Venecia, en este preciso momento, hay un consejo de mercaderes estudiando una copia de un mapa portugués que creen auténtico. Están planeando una expedición hacia Guinea, convencidos de que si pueden replicar la ruta portuguesa, romperán el monopolio y accederán directamente al oro africano. Están mirando un mapa que muestra exactamente lo contrario de la realidad. Las rutas seguras aparecen como mortales. Las mortales aparecen como seguras. Las distancias están deliberadamente distorsionadas. Y los dragones, esos hermosos dragones pintados con detalle exquisito, marcan las aguas más navegables del Atlántico Sur. Su expedición fracasará. Los barcos se perderán o naufragarán, o simplemente nunca encontrarán las rutas que Portugal usa. Y los venecianos concluirán que los portugueses deben tener algún tipo de protección divina, algún conocimiento secreto imposible de replicar.
Y tendrán razón. Pero nunca sabrán que el secreto no está en lo que Portugal sabe, sino en lo que logra que los demás crean que no saben. Enrique murió en 1460, mucho antes de que Portugal lograra rodear África. Nunca vio el éxito completo de su sistema, pero para entonces la maquinaria que había construido funcionaba con precisión mecánica. Cada nuevo piloto era iniciado en el secreto mediante un juramento aterrador. Se le mostraban los 2 diarios, los 2 mapas, y se le explicaba que su vida dependía de mantener la distinción. Traicionar el secreto no solo significaba ejecución personal, sino que tu familia sería desposeída, tu nombre borrado de los registros, tu existencia eliminada de la historia oficial. Era un sistema sostenido por miedo, sí, pero también por orgullo. Ser piloto mayor era pertenecer a una élite que conocía la verdadera forma del mundo, mientras el resto de Europa navegaba en la ignorancia. Tu diario falso, ese que ahora reposa sobre tu mesa, es tu credencial de pertenencia a ese club exclusivo de mentirosos profesionales. Y el sistema se perpetuaba porque cada generación añadía nuevas capas de engaño. Los hijos de los primeros exploradores perfeccionaban las técnicas de sus padres. Tu propia contribución, esa falsificación de latitud que realizas cada mediodía, es una innovación reciente. Tu padre, que también fue piloto mayor, no alteraba coordenadas tan sistemáticamente. Tú has mejorado el método. Eres parte de una tradición de engaño que se ha vuelto más sofisticada con cada década. Y lo extraordinario es que nadie fuera de Portugal sospecha siquiera que existe un sistema. Piensan que simplemente sois mejores navegantes, que tenéis suerte, que Dios favorece a Portugal. No sospechan que cada mapa que logran robar ha sido diseñado para ser robado, que cada secreto que descubren es un secreto falso plantado deliberadamente, que toda la realidad geográfica que creen conocer es ficción administrada por un aparato de Estado dedicado exclusivamente a controlar lo que el mundo cree saber sobre el mundo mismo. Pero había un elemento más en el sistema de Enrique que garantizaba su efectividad: los rumores. No bastaba con falsificar mapas. Había que cultivar activamente las leyendas que mantendrían a los competidores alejados. Y para eso, Enrique empleó lo que hoy llamaríamos agentes de influencia. Marineros portugueses visitaban tabernas de Sevilla, Génova, Venecia, Ámsterdam. Bebían, se volvían locuaces y accidentalmente revelaban historias aterradoras. Habían visto con sus propios ojos las aguas hirvientes del Ecuador. Habían perdido compañeros devorados por criaturas marinas. Habían navegado hacia zonas donde los vientos simplemente cesaban, dejando los barcos inmóviles durante semanas hasta que la tripulación moría de sed. Estas historias se transmitían, se amplificaban, se convertían en leyenda. Y lo brillante era que contenían suficiente verdad como para ser creíbles. Sí, había zonas de calma ecuatorial. Sí, algunos barcos se habían perdido. Pero las causas reales, las soluciones conocidas, esas permanecían ocultas. Mientras tanto, Portugal navegaba con impunidad por esas mismas aguas imposibles, usando el conocimiento del Volta do Mar que tú ahora empleas. Las corrientes que te están empujando hacia el sur en este momento. Esas corrientes que desconcertaron a tu tripulación cuando viraste hacia el oeste, fueron descubiertas hace décadas. Están cartografiadas con precisión en los mapas verdaderos.
pero ningún mapa falso las muestra. Al contrario, los mapas falsos muestran corrientes que fluyen en dirección opuesta. Y así, generación tras generación, Portugal mantuvo el monopolio más valioso de la historia, el monopolio sobre la realidad misma. Piensa en la ironía. En Sagres, ese promontorio ventoso donde Enrique estableció su centro de operaciones, hoy no queda casi nada. Algunas ruinas de murallas, una rosa de los vientos enorme grabada en la piedra. Los turistas visitan el lugar y contemplan el océano, imaginando a exploradores románticos soñando con horizontes. Pero lo que realmente sucedió allí fue mucho más interesante que cualquier romance de aventuras. Fue el nacimiento de la guerra de información moderna. El primer caso documentado de desinformación sistemática a escala internacional. Una operación psicológica que duró más de un siglo y afectó la forma en que toda Europa comprendía el planeta. Y tú, navegando ahora con tu diario falso y tu conocimiento del Volta do Mar, eres un soldado de esa guerra silenciosa. No disparas cañones, no empuñas espadas, pero cada coordenada falsa que escribes, cada dragón que dibujas, es un acto de guerra tan efectivo como cualquier batalla naval. Cuando llegues a Lisboa y entregues tu diario verdadero al oficial real designado, cuando quemes el diario falso, como dictan las órdenes, estarás completando un ciclo que comenzó en Sagres hace 60 años. Y el ciclo continuará con el siguiente piloto, y el siguiente, hasta que algún día, quizás en un siglo, alguien finalmente rompa el código y descubra la verdad. Pero para entonces, Portugal ya habrá acumulado tal riqueza, tal poder, tal control sobre las rutas comerciales, que la revelación del engaño será irrelevante. Porque esa es la victoria final de Enrique. No solo diseñó un sistema de engaño, sino un sistema de engaño que podía permitirse ser eventualmente descubierto sin perder su efectividad. Para cuando el mundo descubra que los dragones nunca existieron, Portugal ya no los necesitará. Pero mientras los mapas falsos protegían secretos en el papel, había otra forma de engaño operando en el mundo físico. Una estrategia que combinaba lo visible con lo oculto, lo monumental con lo críptico. Y curiosamente, han sido los arqueólogos modernos quienes han desenterrado las evidencias de esta táctica brillante que tú, como piloto mayor, conocías pero nunca mencionabas en tus diarios. Son las 3 de la mañana del 23 de agosto de 1982. Un equipo de arqueólogos portugueses está excavando en una playa remota de Angola, cerca de lo que hoy se llama Cabo Negro. Llevan semanas buscando, guiados por referencias vagas en documentos coloniales del siglo XIX, que mencionaban piedras antiguas con cruces. Y entonces, bajo 2 metros de arena compactada por siglos, aparece algo extraordinario. Un pilar de piedra caliza, 2 metros de altura, tallado con precisión. En su cúspide, una cruz de la Orden de Cristo. En su base, una inscripción en portugués antiguo, casi borrada por la erosión, pero aún legible. Aquí llegó Diogo Cao, en el año de nuestro Señor de 1482. Es un padrão, uno de los marcadores de piedra que Portugal dejaba en las costas africanas como declaraciones silenciosas de soberanía. Y lo extraordinario no es solo su existencia, sino su propósito dual, visible para quien necesitaba verlo, invisible en todos los mapas que circulaban por Europa. Retrocedemos al momento
en que esos pilares comenzaron a plantarse. Es el año 1482, justo cuando tú navegas hacia Guinea. En Lisboa, el rey Juan II está perfeccionando el sistema de engaño que heredó de sus predecesores. Ha comprendido algo crucial. Los mapas falsos protegen rutas, pero no establecen reclamos legales. Si algún día Portugal quiere defenderse ante tribunales internacionales, ante el Papa, ante potencias rivales, necesitará pruebas físicas de que llegó primero a cada tramo de costa. Pero esas pruebas no pueden ser tan obvias como fortalezas o asentamientos, que requerirían guarniciones, suministros, defensa militar. Portugal es un reino pequeño. No puede defender físicamente toda la costa africana. La solución es elegante. Marcadores discretos, suficientemente permanentes para resistir siglos, pero lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos a navegantes ocasionales que no supieran exactamente dónde buscar. Los padroes son cilindros de piedra caliza traída de Portugal, tallados con símbolos específicos, la cruz de la Orden de Cristo arriba, el escudo real de Portugal en el centro, y abajo, datos codificados sobre la expedición. Cada capitán que explora Nueva Costa lleva varios en su bodega, envueltos en lona encerada para protegerlos del agua salada. Cuando llegas a un punto geográfico significativo, un cabo, la desembocadura de un río importante, la entrada a una bahía, organizas una ceremonia. La tripulación desembarca. Se cava un hoyo profundo en la arena o tierra. El padrón se planta firmemente, rellenando el hoyo con piedras y tierra compactada. Se celebra una misa. Y entonces, y esto es lo crucial, se registra la ubicación exacta en el diario verdadero. Pero en el diario falso, en ese que dejas abierto sobre la mesa, no hay mención del padrón. Ninguna. Es como si nunca se hubiera plantado. Los arqueólogos modernos han encontrado más de 30 de estos marcadores esparcidos por la costa oeste de África, desde Senegal hasta Namibia. Algunos estaban enterrados bajo dunas que migraron con los siglos. Otros habían caído y yacían entre la vegetación costera. Algunos fueron reutilizados por poblaciones locales como materiales de construcción, llevados tierra adentro, incorporados a muros de aldeas que no tenían idea de su significado original. Cada descubrimiento revela la misma estrategia. Portugal estaba sembrando evidencia legal sin anunciarla. Era un sistema de reclamos territoriales que operaba en dos niveles temporales simultáneos, invisible en el presente inmediato, visible solo en el futuro, cuando se necesitara demostrar precedencia histórica. Y funcionaba porque los padroes no solo no estaban marcados en ningún mapa público. Un barco español o veneciano podía pasar junto a uno sin siquiera notar su presencia. Parecía una simple piedra en la playa, erosionada por las olas, medio enterrada en la arena. Solo alguien que supiera exactamente qué buscar y dónde buscar lo reconocería. Pero tú, como piloto mayor portugués, llevas en tu diario verdadero las coordenadas precisas de cada padrón plantado por tus predecesores. Sabes dónde están. Y cuando pasas cerca de uno, aunque sea décadas después de haber sido plantado, lo buscas discretamente. Verificas que sigue en su lugar. Y si ha caído o ha sido movido, lo registras en tu informe confidencial al regresar a Lisboa. Es mantenimiento de reclamaciones territoriales que ningún otro país sospecha que existe. Respira. Imagina la playa donde se plantó ese primer padrón en Angola.
la arena blanca, el sonido constante del océano, el pilar de piedra erguido contra el cielo, su cruz proyectando una sombra larga en el atardecer africano. Y luego imagina los siglos pasando, las tormentas cubriendo el pilar con arena, las mareas altas lamiéndolo, las décadas convirtiéndolo en parte del paisaje, olvidado por todos, excepto por los archivos secretos de Lisboa. Pero hay algo más fascinante en este sistema. Los padroes contenían información codificada que solo los pilotos portugueses podían descifrar completamente. Las inscripciones no solo registraban fechas y nombres, incluían símbolos náuticos discretos tallados en los laterales, marcas que indicaban profundidades de agua cercanas, direcciones de corrientes predominantes, advertencias sobre arrecifes sumergidos. Era información técnica esculpida en piedra, visible solo para quien supiera qué buscar y cómo interpretarlo. Un navegante español que encontrara un padrão vería una declaración territorial pomposa. Un piloto portugués vería un mensaje de su predecesor. Aquí la corriente fluye noroeste. Profundidad 4 brazas a 50 metros de costa. Arrecife sumergido a 300 metros al sur. Era genial. Los mismos monumentos que declaraban soberanía también servían como balizas de navegación codificadas. Portugal había convertido sus marcadores territoriales en un sistema de señalización náutica que solo ellos podían leer. Y esto explica algo que los historiadores tardaron siglos en comprender: cómo los pilotos portugueses podían navegar con tal precisión por costas que supuestamente estaban inexploradas según los mapas públicos. Porque no solo tenían los diarios verdaderos con coordenadas precisas, tenían marcadores físicos en la costa, pilares de piedra que servían como puntos de referencia para la navegación nocturna o en condiciones de baja visibilidad. Cuando tú navegas cerca de la costa de Guinea esta noche, buscas con la mirada esos pilares. Aunque estés a varios kilómetros mar adentro, sabes aproximadamente dónde deberían estar basándote en las descripciones de tu diario verdadero. Y cuando ocasionalmente los avistas, una columna pálida destacando contra la vegetación oscura de la costa, sientes una satisfacción peculiar. Es como recibir un saludo de un hermano de profesión que murió hace décadas. Yo estuve aquí, dice el padrão. La ruta es segura, continúa. Los análisis modernos de los padroes han revelado detalles fascinantes sobre su construcción que sugieren un nivel de planificación sorprendente. La piedra caliza no era local. Cada pilar fue tallado en canteras específicas de Portugal, cerca de Lisboa, donde los maestros canteros trabajaban siguiendo especificaciones exactas. El peso promedio de un padrão era de aproximadamente 500 kilogramos. Lo suficientemente pesado para resistir vientos y mareas, pero lo suficientemente liviano para ser transportado en la bodega de una carabela sin comprometer la estabilidad del barco. Las cruces en la cúspide estaban orientadas astronómicamente. No apuntaban al norte magnético, sino al norte verdadero, calculado mediante observaciones estelares. Esto significa que un piloto portugués podía usar un padrão como instrumento de navegación para verificar la precisión de su brújula, comparando la orientación del pilar con sus propias observaciones astronómicas. Era un sistema dentro de un sistema. Los padroes no solo marcaban territorio y proporcionaban información náutica codificada, también servían como puntos de calibración para instrumentos de navegación. Portugal
había construido una red de faros silenciosos que solo sus pilotos sabían usar. Y lo más extraordinario, mientras los mapas falsos mostraban dragones y vacíos, mientras los diarios falsos inventaban coordenadas erróneas, estos pilares de piedra permanecían como anclas de verdad plantadas en la realidad física. Eran los únicos elementos del sistema que no mentían, pero eran también los únicos elementos que permanecían completamente secretos, no marcados en ningún mapa, no mencionados en ningún diario público. Portugal había creado una infraestructura de verdad que solo era accesible a través de capas de mentira. En 1998, un equipo de químicos portugueses analizó muestras de varios padrones recuperados. Descubrieron algo inesperado. La composición de la piedra caliza variaba ligeramente entre diferentes pilares, sugiriendo que provenían de canteras específicas, asignadas a diferentes décadas de exploración. Esto reveló que Portugal no solo estaba plantando marcadores arbitrariamente, estaba administrando el sistema con rigor burocrático. Cada expedición recibía pilares de una cantera específica, lo que permitía a los archivistas en Lisboa rastrear qué capitán había plantado qué marcador simplemente analizando la composición de la piedra. Era trazabilidad forense incorporada en el sistema desde su diseño inicial. Y esto plantea preguntas inquietantes sobre cuántos padrones no han sido encontrados todavía. Si Portugal mantenía registros tan meticulosos, y si los arqueólogos han encontrado poco más de 30 marcadores, pero los registros históricos mencionan múltiples pilares plantados por cada expedición importante, ¿dónde están los demás? Algunos probablemente fueron destruidos por la erosión costera. Otros fueron llevados como curiosidades por marineros de otras naciones que no comprendían su significado. Pero los investigadores sospechan que muchos siguen enterrados, esperando ser descubiertos. Marcadores de una red de soberanía invisible que cubrió toda la costa oeste africana durante el siglo XV. Y cada uno de esos pilares perdidos contiene, en su piedra erosionada, información codificada sobre corrientes, profundidades, peligros. Conocimiento náutico, tallado en permanencia, pero accesible solo a quienes supieran buscarlo. Mientras tú duermes esta noche en tu camarote, meciéndote con el balanceo del barco, hay pilares de piedra plantados por tu bisabuelo que siguen marcando costas africanas. Pilares que tus bisnietos encontrarán usando las coordenadas que tú estás registrando ahora mismo en tu diario verdadero. Una cadena de conocimiento que cruza generaciones, invisible para todos excepto para los iniciados. Los científicos que hoy analizan esos pilares, midiendo su erosión, datando su carbonato mediante técnicas que no podrías ni imaginar, están estudiando exactamente los mismos objetos que tus manos ayudaron a plantar o verificar. Están descifrando el sistema de código que tú usaste sin entender completamente su elegancia arquitectónica total. Porque verás, el genio del sistema de los padrones era que incluso tú, como piloto mayor, no conocías el plan completo. Sabías dónde estaban los pilares en tu ruta. Sabías cómo plantarlos. Sabías cómo leer la información codificada. Pero no sabías cuántos existían en total. No sabías la red completa. Esa información estaba compartimentada, conocida solo por un puñado de oficiales en Lisboa que mantenían el registro maestro. Era seguridad operacional aplicada a exploración geográfica. Si algún piloto era capturado y torturado por potencias rivales,
solo podía revelar la porción de la red que él personalmente conocía. El sistema completo permanecía protegido. Y así, mientras los mapas falsos mostraban un océano lleno de dragones imaginarios, Portugal estaba construyendo silenciosamente una infraestructura real de pilares de piedra que marcaban su dominio sobre un continente entero. Invisible en los mapas, innombrada en los diarios públicos, pero permanente en la realidad física. Era el engaño perfecto, ocultar la verdad no negándola, sino simplemente no mencionándola, mientras todos miraban las mentiras más obvias y coloridas. Pero hay una ironía cruel en todo esto, que quizá solo tú, balanceándote ahora en tu camarote mientras el barco surca aguas que oficialmente no existen, puedes comprender plenamente. Eres el hombre que conoce la verdadera forma del mundo. Has navegado más al sur que ningún cartógrafo veneciano se atrevería a imaginar. Has visto costas que los mapas europeos declaran imposibles. Dominas corrientes que la ciencia oficial considera inexistentes. Has plantado pilares en playas vírgenes. Has dibujado coordenadas que revelan continentes. Y no puedes contárselo a nadie. No a tu esposa, que te espera en Lisboa, sin comprender por qué regresas cada viaje más callado, más distante. No a tus hijos, que te miran con admiración y preguntan qué has descubierto. Y tú solo puedes sonreír y cambiar de tema. No a tu hermano, que trabaja como comerciante y te pregunta constantemente sobre oportunidades en África, y tú debes mentirle igual que mientes en tu diario falso. El conocimiento que posees vale más que el oro que transportas en la bodega. Pero ese conocimiento está encerrado en tu cráneo, protegido por amenazas de muerte, custodiado por juramentos que pronunciaste con la mano sobre una Biblia ante oficiales cuyas caras ni siquiera recuerdas claramente. Eres el descubridor del mundo y, simultáneamente, su prisionero. Hay otros como tú, por supuesto. Una hermandad silenciosa de pilotos mayores que se reconocen entre sí por miradas cómplices en los muelles de Lisboa. Cuando os cruzáis, hay un entendimiento tácito, una inclinación de cabeza, quizás una sonrisa breve, pero nunca conversaciones, nunca reuniones, porque incluso entre vosotros, hablar demasiado específicamente sobre lo que sabéis es peligroso. Los espías están en todas partes, en las tabernas, en los burdeles, disfrazados de marineros curiosos, de comerciantes amistosos, de escribanos que ofrecen servicios de documentación. Venecia paga fortunas por información portuguesa. España tiene una red de informantes en cada puerto atlántico. Incluso algunos portugueses, tentados por oro extranjero, han intentado vender secretos. Ninguno vive lo suficiente para gastarlo. Porque la corona ha desarrollado un sistema de seguridad tan sofisticado como el sistema de engaño cartográfico. Hay oficiales cuyo único trabajo es identificar filtraciones, agentes que monitorean quién habla con quién, procedimientos para detectar si alguien ha estado compartiendo información sensible. Y el castigo no es prisión, es desaparición. Tu nombre se borra de los registros, tu familia pierde todas las propiedades, tu existencia se elimina retroactivamente de la historia oficial. Es como si nunca hubieras existido, como si nunca hubieras navegado, como si tus descubrimientos hubieran sido hechos por otro. Así que vives con miedo constante. No solo miedo a la muerte, sino miedo a la obliteración total. La paradoja
es que tu trabajo requiere precisión obsesiva con la verdad en algunos contextos y mentira sistemática en otros. Y esa división te está fragmentando lentamente. Cuando calculas la latitud, eres meticulosamente honesto contigo mismo. Observas el astrolabio con concentración total. Registras el ángulo con precisión absoluta en tu mente. Porque tu vida depende de saber dónde estás realmente. Un error de cálculo te llevaría a encallar en arrecifes reales, no imaginarios. Pero inmediatamente después, escribes un número diferente en el diario falso. Y no solo diferente, sino calculadamente falso. Has desarrollado fórmulas mentales para determinar cuánta distorsión introducir. Demasiado poco y el engaño es inútil. Demasiado y se vuelve sospechoso, inverosímil. Es como vivir simultáneamente en dos universos. El universo real, donde navegas, y el universo ficticio, donde pretendes navegar. A veces, por las noches, cuando estás solo con tu diario verdadero abierto, bajo la luz de una vela temblorosa, te preguntas qué versión de ti es la real. ¿El hombre que conoce las coordenadas verdaderas? ¿O el hombre que escribe las falsas? ¿Eres el descubridor o el falsificador? La respuesta, por supuesto, es que eres ambos. Y esa dualidad te está erosionando como el océano erosiona la costa. Piensa en lo que significa realmente guardar estos secretos. No es solo una cuestión de no hablar. Es una forma de existencia que permea cada aspecto de tu vida. Cuando caminas por Lisboa entre viajes, ves mapas expuestos en tiendas de cartógrafos. Mapas hermosos, elaboradamente decorados, llenos de esos dragones que tú ayudas a perpetuar. Y ves a comerciantes, a académicos, a jóvenes estudiantes de navegación, contemplándolos con asombro, absorbiendo información que tú sabes que es completamente falsa. Y no puedes decir nada. Ves a un padre señalando a su hijo las aguas hirvientes del Ecuador en un mapa, explicando solemnemente que por eso Portugal es el único reino capaz de navegar al sur. El niño escucha con ojos abiertos, grabando esa mentira como si fuera verdad revelada. Y tú solo puedes seguir caminando. En las tabernas, escuchas a marineros de otros reinos discutir teorías sobre por qué los portugueses tienen éxito donde ellos fracasan. Algunos dicen que es protección divina. Otros susurran sobre pactos con el diablo. Algunos, los más cercanos a la verdad, sin alcanzarla nunca, especulan que Portugal tiene técnicas de navegación secretas. Y tienes que asentir vagamente, beber tu vino y dejar que sigan creyendo lo que quieran creer. Porque la verdad simple y mundana, es que vosotros sabéis dónde están las cosas y ellos no. No hay magia. No hay monstruos. Solo hay conocimiento protegido por mentiras sistemáticas. Pero esa verdad simple es tan valiosa que decirla en voz alta te costaría todo. Y luego está el peso de saber lo que tu silencio permite. Mientras tú guardas secretos, Portugal acumula riqueza. El oro de Guinea fluye hacia Lisboa. Las especias comienzan a llegar por rutas que oficialmente no existen. Los comerciantes portugueses se enriquecen vendiendo productos que, según los mapas públicos, deberían ser imposibles de obtener. Tu conocimiento está generando imperios de riqueza. Pero tú recibes un salario modesto, suficiente para mantener a tu familia cómodamente. Sí, pero nada comparable al valor real de lo que sabes. Es como ser el arquitecto de una catedral y recibir el sueldo de un albañil. Tu nombre no aparecerá en las historias.
tus descubrimientos se atribuirán vagamente a exploradores portugueses, sin especificar quiénes. Cuando mueras, tu diario verdadero será archivado en una cámara sellada, donde nadie lo leerá durante siglos. Tu legado será anónimo, tu contribución invisible, tu vida un secreto. Y la parte más amarga es que elegiste esto. Nadie te obligó a convertirte en piloto mayor. Aceptaste el juramento sabiendo las consecuencias. Porque la alternativa, vivir una vida ordinaria sin conocer los secretos del océano, te parecía intolerable. Pero ahora que los conoces, descubres que el conocimiento es una prisión más hermosa, pero más absoluta que cualquier calabozo. Hay momentos de belleza en esta soledad. Sin embargo, momentos que casi justifican el precio. Cuando navegas solo en la cubierta durante la guardia nocturna, bajo estrellas que brillan con una intensidad que ningún habitante de ciudad podrá experimentar jamás, sientes algo cercano a la paz. Sabes dónde estás con una precisión que ningún otro ser humano en el océano esta noche puede igualar. Ves constelaciones que los astrónomos europeos apenas están comenzando a catalogar. Observas fenómenos, corrientes luminiscentes, patrones de viento, comportamientos de aves marinas, que ningún libro describe porque nadie más ha estado aquí para observarlos. En esos momentos, el conocimiento no se siente como carga, se siente como privilegio. Eres uno de los pocos seres humanos vivos que realmente comprende la escala del planeta, que ha navegado lo suficientemente lejos como para intuir cuán vasto es el mundo comparado con lo que los mapas europeos sugieren, que sabe que África no termina donde los cartógrafos dibujan dragones, sino que se extiende hacia el sur durante miles de kilómetros más. Esa perspectiva te cambia. Te hace difícil tomar en serio las preocupaciones de la gente en tierra. Sus disputas sobre fronteras, que tú sabes, son insignificantes comparadas con la vastedad del mundo inexplorado. Sus certezas sobre geografía, que tú sabes, son completamente erróneas. Te convierte en una especie de fantasma. Caminas entre ellos, pero ya no eres completamente uno de ellos. Has visto demasiado. Sabes demasiado. Y no puedes compartir nada de eso. El viaje está llegando a su fin. Pronto verás las torres de Lisboa elevándose sobre el Tajo. Anclarás, desembarcarás, y comenzará el ritual que has completado docenas de veces. Irás directamente al Palacio Real, evitando contacto con nadie. Entregarás tu diario verdadero a un oficial cuyo rostro nunca recuerdas entre viajes, porque deliberadamente no lo miras directamente. Firmarás documentos confirmando que has cumplido con tu juramento de secreto. Recibirás tu pago. Y entonces, siguiendo el procedimiento establecido, quemarás tu diario falso en una hoguera supervisada. Observarás cómo las páginas se ennegrezcan, cómo las coordenadas mentirosas se convierten en ceniza, cómo los dragones que dibujaste se disuelven en humo. Es un ritual de purificación, supuestamente. Destruir la mentira ahora que ha cumplido su propósito. Pero siempre te ha parecido más bien un funeral. Estás enterrando una versión alternativa de ti mismo. El piloto que navegó por el mundo ficticio de los mapas falsos. Y lo que queda es el piloto real, el que conoce la verdad, el que vivirá con ella en silencio hasta que la muerte lo libere del juramento. Esa noche, después del ritual, volverás a casa. Tu esposa te abrazará. Tus hijos te preguntarán sobre el viaje. Y tú les contarás historias cuidadosamente editadas. Describirás tormentas
que fueron menos severas de lo que sugieres. Mencionarás puertos que visitaste, omitiendo que están cientos de kilómetros más al sur de lo que cualquier mapa público indica. Hablarás del calor, del cansancio, de la alegría del regreso. Pero no mencionarás el Volta do Mar. No describirás las corrientes que te impulsaron hacia el sur con velocidad imposible. No hablarás de los padrones que plantaste o verificaste. No revelarás las coordenadas que valen más que tu casa, tu barco, tu vida entera. Te acostarás en tu propia cama por primera vez en meses. El colchón te parecerá extrañamente estático después de tantas noches balanceándote con las olas. El silencio de la ciudad dormida te resultará perturbador después del murmullo constante del océano. Y en la oscuridad, antes de quedarte dormido, pensarás en todas las cosas que sabes y que nunca podrás decir. En el mundo real que has visto y que el mundo oficial niega que exista. En los secretos que llevas como cicatrices invisibles grabadas en tu memoria. Y te preguntarás, no por primera vez ni por última, si el conocimiento vale realmente el precio de la soledad que exige. La respuesta, si eres honesto contigo mismo, es que ya no importa, porque no hay vuelta atrás. Una vez que has visto la verdadera forma del mundo, no puedes desaprenderla. Una vez que has navegado por aguas que oficialmente no existen, no puedes fingir que no lo hiciste. Eres el guardián del secreto. Es tu privilegio. Es tu condena. Es tu identidad. Y la llevarás en silencio hasta tu tumba, que probablemente también será anónima, marcada solo con fechas y ninguna mención de los océanos que cruzaste, o las mentiras que escribiste, o las verdades que protegiste. Porque ese es el precio final del engaño perfecto. No solo los engañados permanecen en la ignorancia. Los engañadores también desaparecen en el olvido. Deja que tus ojos se cierren. Siente el balanceo suave del barco. Imagina las olas meciendo el casco como una madre mece una cuna. El crujido del maderamen es un murmullo constante, reconfortante. Tu cuerpo conoce este ritmo. Tu mente puede finalmente descansar. Mañana llegarás a Lisboa. Entregarás tu verdad y quemarás tu mentira. Pero esta noche, mientras navegas por aguas que no deberían existir, usando conocimientos que no deberías tener, eres simplemente un hombre flotando en la inmensidad del océano. Un hombre que conoce secretos que el mundo tardará siglos en redescubrir. Un hombre cuyo silencio vale más que imperios. Un hombre que, paradójicamente, ha descubierto el mundo y está más solo que si nunca hubiera salido de casa. Has sentido el peso del astrolabio en tus manos cada mediodía. Has escrito números que sabes falsos en páginas que serán robadas. Has navegado hacia el oeste para ir al sur, confiando en corrientes que ningún mapa público muestra. Has visto pilares de piedra marcando costas secretas. Has vivido en dos mundos simultáneamente, el real y el inventado, el descubierto y el negado. Y esa espada de doble filo que empuñaste, ese conocimiento que poseíste y no pudiste compartir, todavía existe. Los diarios verdaderos que entregaste están archivados en cámaras de Lisboa, esperando que algún historiador del futuro los descifre. Los padrones que plantaste permanecen enterrados en playas africanas, aguardando la pala de algún arqueólogo. Las coordenadas que falsificaste han desaparecido en humo, pero las verdaderas están grabadas en piedra y pergamino.
Tu vida fue una paradoja viviente. El explorador que no podía hablar de lo explorado. El descubridor cuyo nombre se olvidó. El hombre que conocía la forma del planeta y vivió como si la ignorara. Pero quizás esa es la forma más profunda de conocimiento. No el que se proclama en plazas públicas, sino el que se lleva en silencio. No el que se graba en monumentos, sino el que se transmite en murmullos codificados entre hermanos de una cofradía secreta. No el que busca gloria, sino el que acepta el anonimato como precio necesario. Y quizás tú, en tus propias decisiones, en tus propios secretos pequeños o grandes, también guardas conocimientos que no compartes. También navegas entre versiones públicas y verdades privadas. También has aprendido que algunas cosas se protegen mejor ocultándolas en capas de lo obvio. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo se hunde en la superficie que te sostiene. Deja que tu mente se deslice hacia la quietud del océano nocturno, donde las estrellas brillan sobre aguas que guardan secretos de siglos. Deja que el balanceo te meza. Cierra los ojos si quieres. Imagina las olas lamiendo costas que nadie ha nombrado todavía. Pilares de piedra esperando en la arena. Diarios durmiendo en archivos sellados. Dragones dibujados para proteger verdades que eran demasiado valiosas para revelar. Y deja que el último pensamiento sea simple. El mundo es más vasto de lo que los mapas muestran. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Que descanses en esa inmensidad. Buenas noches.